4:27, una hora menos en Canarias, en el Canto del Grillo. Ya saben ustedes que nos gusta escudriñar hasta lo más profundo del género humano. Lo hacemos en muchas secciones, pero especialmente en esta, en la terapia. Tal vez muchos de ustedes se preocupen en exceso por su salud, quizás hasta tal punto de llegar a lo enfermizo. Si ese es su caso, pertenece a la familia de los hipocondríacos, personas que llegan a angustiarse de manera notable ante la sola posibilidad de caer enfermos. De ellos queremos conversar esta noche en la terapia con nuestro querido psicólogo Sergio García. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada voy a invitar a los oyentes que lo deseen a que marquen el 900-137-137 si tienen alguna duda a este respecto, si son hipocondríacos, si lo padecen, pero antes de nada vamos a explicar en qué consiste, qué es la hipocondría, y me gustaría saber si es algo nuevo, si es algo de la sociedad actual o no. Pues no lo es. Ya Hipócrates lo describía hace muchísimos años, muchos siglos. Él lo llama así porque era como si tuviesen un dolor en la parte del hígado, y era una parte baja, hipo quiere decir bajo, y era un parecido dolor de estómago, pero después se les hacía un estudio y se veía que no se encontraba nada físico. Ajá. Y sin embargo tenían esta dolencia. Curioso. Los hipocondríacos van a ser personas con una dolencia, pero que es una dolencia psíquica, es decir, que no hay una enfermedad física y sin embargo sí que hay un dolor y un malestar psicológico. Ajá, qué curioso. ¿Y cómo se hace uno hipocondríaco? ¿Cuáles son los motivos que le puede llevar a uno, pues eso, convertirse en ello? Pues mira, se ha visto que hay familias donde es muy frecuente las interpretaciones catastróficas del mundo, y cuando esas interpretaciones catastróficas se revierten sobre nosotros, sobre nuestro yo, pues eso tiene que ver con hacerse hipocondríaco. Luego tendríamos que ver que hay grados, ¿no? Porque a todos nos puede pasar que en un momento determinado digamos, ay, pues eso lo tengo yo, me pasa esto. Ahora habéis estado hablando sobre el dolor, sí. Y entonces parece que cuando uno se mira a sí mismo incrementa sus cuotas de displacer. Entonces, bueno, lo que en unos puede ser simplemente una característica pasajera, en otros, de manera permanente, pues puede ser una gran preocupación también por la muerte y no tener resuelto esa cuestión en nuestra vida. Pero es una preocupación por la muerte, por la enfermedad propiamente dicha, por las consecuencias de la enfermedad. Pues por las tres cosas. Iría en gradación. Sería por las consecuencias de la enfermedad, por si estoy enfermo o no, y luego, como tercera conclusión, por la muerte. Es decir, que estamos preocupados porque algo nos sucede, y además, si el final de todo sería, ¿y si me muero, si me pasa esto? Ya. Lo que está claro es que las causas, por tanto, no se conocen. No, las causas no se conocen, y va a ser en análisis, va a ser en terapia, donde cada uno construya cuáles son las causas que le corresponden, porque ese malestar común, frente a ello, cada individuo irá hablando e irá viendo con qué está relacionado. Claro, porque pongo por caso, la muerte de un familiar cercano puede generar a uno de sus allegados pues una hipocondría. Sí lo puede hacer. Por ejemplo, que fallezca alguien a quien yo quiero, a quien yo amo, y entonces, ¿qué sucede? Que me da el espejo de que yo soy mortal, de que a mí también me puede pasar. En el fondo, muchas veces cuando fallecen nuestros allegados, no lloramos por ellos, aunque pensemos que sí, lloramos porque nosotros también puede ser cercanos, ¿no? Ya hemos perdido algo y nos da una sensación de que a mí también me puede pasar. También no me digas que es por eso. También puede ser, claro. Hombre, yo creo que es muy sincero y muy cierto también. Sí, ¿no? También, sí. El tiempo se te acaba. Hombre, yo pienso que cuando pero esto no lo digas. Al que está llorando no le digas, lloras por ti, lloras porque se te ha muerto alguien. No, hombre, es un poco duro decirlo. Bueno, sí, pero hombre, lloras porque le echas de menos a la persona, sí, ¿no? También. Pero hay una mezcla de sentimientos. Yo estoy contigo. Claro, hay dos cosas justo ahí. Ya. Y también puede suceder que cuando alguien está en el hospital o de repente llega y ha pasado unos días por algún motivo que sea más o menos nimio, no tenga por qué ser muy grave, y ahí también puede desarrollar un episodio hipocondriaco. ¿Por qué? Porque de repente se ha visto cercano a lugares que eran adversos para él, y a partir de ahí comienza un desarrollo de esta hipocondría. ¿Y hay un problema orgánico que lo origine?
ahora que está tan de moda lo neuropsicológico? Pues no hay un problema orgánico que lo origine, es más bien de índole emocional, es de índole o bien aprendida o bien que son miedos que todos podemos tener, porque en un principio incluso se llamó la fobia a la enfermedad. Sí. Poco a poco se ha ido metiendo dentro de los trastornos de la ansiedad. Se ha ido un poco viendo que podría ser incluso cuestiones que tienen que ver con la obsesión de la duda, la han llegado a llamar también, ¿no? Porque si estoy enfermo o no estoy enfermo, ¿cómo me encuentro? Y por lo tanto, eso lo que vemos es que es más del orden emocional, es más del orden de la palabra, es más del orden del posicionamiento psicológico frente a lo que me está sucediendo. Si ustedes creen que son hipocondríacos, que padecen hipocondria, nos lo pueden contar marcando el 900-137-137, ese teléfono del directo, llámenos, nos lo cuentan y efectivamente analizamos si son o no hipocondríacos. A lo mejor creen que no lo son y sí lo son, o viceversa. Bueno, vaya usted a saber. Yo he de reconocer que un poco sí que soy. Bueno, un poco no, bastante. En cualquier caso, estaba yo pensando que los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria, ¿esto cómo lo tratan? Porque una persona que vaya constantemente a la consulta diciendo creo que me va a dar un infarto o creo que tengo algo grave, pues en fin, uno se puede llegar a cansar. Generalmente los hipocondríacos son maltratados en el sentido de que por sus características el médico de cabecera lo que tiende es a decirles, mire, esto no es real, a usted no le pasa nada, usted no está enfermo. Y es un hipocondríaco, pues tiene un efecto adverso, y en el fondo no es verdad. Es decir, que sea de orden psicológico no quiere decir que no le pase nada. El hipocondríaco está enfermo y su enfermedad es que piensa que está enfermo y eso es la enfermedad. Entonces, el médico de cabecera, todo de buenas maneras y siempre a favor del paciente, le dice que no tiene nada orgánico, pero en ese a usted no le pasa nada, es de orden psicológico, lo que le está diciendo al paciente es usted tiene cuento, y no es cuento, es que es una enfermedad de orden psicológico, de orden emocional, y esa justo es su enfermedad. Por lo tanto, acuden a nosotros después de haber pasado por diferentes estadios de la atención primaria u hospitalaria, con diagnósticos que no se ajustan a nada porque les han dicho usted no le pasa nada y sin embargo ellos se siguen encontrando enfermos. Claro, en relación a eso yo quería preguntar si tenéis casos en consulta que vengan derivados del médico de cabecera que le dice, oiga, vaya usted a hablar con un psicólogo que lo suyo no es orgánico. Sí, hay muchos médicos de cabecera que nos derivan a nosotros pacientes y que se dan cuenta que lo que le sucede a su paciente, a esta persona, no tiene que ver con una cuestión física, sino que es de otra índole y por lo tanto nos los derivan. Yo creo que ahí justo cuando esa sensibilidad existe en los médicos de cabecera es donde dan la clave y donde por fin esta persona deja de pasar por diferentes estadios de los hospitales y dejan de pedir pruebas que no son necesarias porque se dan cuenta que es de otro orden. Estaba yo pensando que una persona que sea hipocondríaca, por muchas exploraciones, por muchas explicaciones que le den los especialistas, los médicos en general, nunca se va a quedar tranquilo. No, ¿o sí? No lo hace, porque cuando tú ¿Desconfía de los médicos a lo mejor? Desconfía de los médicos. Cuando tú le dices, no te pasa esto, pues no me lo ha conseguido encontrar. Este no es buen médico. ¿No? Entonces, el caso es no parar de pensarlo, ¿no? Exacto. No sirve, porque no es un razonamiento para decirle, mire, a usted lo que le pasa es esto y esto no le pasa. Él está convencido de que está enfermo y necesita a alguien que ratifique que esa enfermedad existe. Y si no es uno, pues será otro y buscará al médico adecuado para que ratifique aquello que piensa, por lo que es un sin parar, es un sin vivir. Es que es agotador. Claro, todo el día. Es estar pensando las 24 horas en que existe una enfermedad y que nadie se la encuentra. Caramba. Es que es sentirse desamparado. Sí, son muy incomprendidos y es un delirio permanente. De alguna forma no están en la realidad, sino que están imaginando continuamente y eso les impide poder tener una vida plena y una vida con actividad y cotidiana de un orden normal. Yo he escuchado alguna vez que estas personas, las hipocondríacas, tienen una sensibilidad especial, una sensibilidad al dolor, por ejemplo.
¿Existe un perfil determinado de hipocondríaco? En sí no existe un perfil determinado. Se ve cómo hay personas que son muy aprensivas y de ahí pasan a la hipocondría. También podemos pensar que en un primer momento hubo estudios en los cuales se intentaba delimitar si eran personas con una gran sensibilidad al dolor, pero lo son una vez que padecen la enfermedad. Es decir, antes hay personas que no tienen esa sensibilidad frente al dolor o frente a la enfermedad, y hay un momento en el cual comienzan a obsesionarse, y es ahí donde evidentemente frente a un dolor ellos lo agrandan, o el umbral del dolor en ellos es muy bajito y por lo tanto todo le repercute, pero es después de la enfermedad, no antes. Oyentes que marcan el 900-137-137 y que tienen preguntas para Sergio García aquí en la sección de la terapia en el Canto del Grillo. Vamos hasta Zaragoza con María Pilar. Hola María Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Pues mira, lo que estabais hablando antes, que ha hecho mención la compañera y ha dicho sobre la muerte de un familiar. Sí. Pues sí que es cierto, pero no porque por ejemplo en mi caso, yo cuando yo tenía 15 años perdí a mi hermana con 4 años. Y yo por supuesto la lloré y la sigo llorando, y tenía 15 años entonces y hoy tengo 62. No, yo pasé un duelo. Lo he pasado siempre y jamás fui hipocondríaca, y fui algo que no entendía nunca, pero luego nació mi hija. Y entonces sí, a partir de ahí sí. Sí, a partir de ahí yo estaba con mi hija en urgencias para todo. Una mancha que le salía y todo era, pues yo qué sé, cáncer de piel, cosas malas, ¿no? Cosas que eran irreversibles. Y vamos, yo he seguido llorando a mi hermana y a mi padre, que murió después, acto seguido. Pero a ver, sí que he sido hipocondríaca, reconozco que sí, que tuve mucho miedo luego también con mi hermano, pero no por el hecho de... Yo lloré a los míos y sigo llorándolos y pasando un duelo. Yo no lo he terminado de pasar, pero me ha dado tanto miedo perder. Hoy en día se me ha pasado, Tengo que decir que hoy, por ejemplo, yo tengo un nieto de 12 años y jamás he pensado que le pudiera pasar nada. Bueno, afortunadamente. Gracias, María Pilar. Tenemos que cortar porque hay que continuar. En cualquier caso, es curioso lo que contaba, ¿no? Efectivamente, una persona no manifiesta esa hipocondría tan fuertemente por ella, sino cuando tiene descendencia hacia sus hijos. Sí, aquí podríamos hablar de que esa hipocondría se tiene dentro de un entorno y dentro del seno familiar más cercano. Entonces, podríamos pensar que lo piensan los demás y en el fondo también es en ella, ¿no? Porque es como se me muere la hija a partir de que tiene un lunar y pienso que esto va a ser un cáncer que me la va a quitar, ¿no? Entonces, ella hablaba sobre un duelo y un duelo no elaborado. A mí me cuesta pensar, que esté solucionado porque sigue hablando de ello. Entonces yo le animo a que comience una terapia para poder hablar con un terapeuta y ver qué está sucediendo. Pero era muy gráfico y además yo creo que también nos ilustra a esta sección ver que no solamente nos puede suceder en nosotros, sino en la gente que está más cercana a nosotros, y ahí también desarrollamos la hipocondría. Ya estaba yo pensando que en ocasiones las propias azafatas de vuelo, cuando tienen un hijo, sienten miedo a volar en ocasiones.
Esto ¿Ah, sí? Sí, ocurre a veces. Anda. Pues también es una proyección de una cierta hipocondría hacia los hijos. No sé, ese miedo a volar. Es curioso que una azafata de vuelo tenga miedo a volar y que lo desarrolle justo cuando tiene descendencia. Es que cuando uno es padre o es madre ya se da cuenta de que su vida es otra. Ya mi vida no solamente es mía, sino que mi vida es de mi descendencia. Tengo una finalidad, tengo otra característica, ¿no? Tengo otro pensamiento. Entonces, de alguna forma, cambio el chip y a partir de ahí puedo desarrollar cuidados hacia mi persona. Hay personas que, por ejemplo, nunca se ponían el casco cuando iban en moto y tienen hijos y dicen, claro, es que mi vida ya no es mía, ahora ya es de otras personas. Sí. Pues igualmente, lo que a veces sirve para cuidarse mejor, otras veces sirve para desarrollar más miedos, y en este caso, la hipocondría. Y mi pregunta es, ¿no tiene esto algo de genética y de evolución? Es decir, queremos proteger nuestra vida porque queremos garantizar que nuestra descendencia también se perpetúe. Bueno, todo siempre está relacionado con lo evolutivo. Entonces, un cuidado normal lo que ayuda es a manifestarnos y a que se desarrolle todo mejor. Lo único que llevado al extremo, pues es un impedimento. O una mutación. En este caso, una mutación también. ¿Y es lo mismo ser aprensivo que ser hipocondríaco? Pues mira, ser aprensivos lo podemos ser todos en un momento determinado. Y ser aprensivo tendría que ver con el primer grado de la hipocondría. Sin embargo, eso en ocasiones se queda ahí, no va a más. Y por lo tanto, muchos médicos, muchos psicólogos, cuando estamos estudiando la carrera y cada semana, cada mes vemos una enfermedad, pues pensamos que lo padecemos. Y en ese momento, todos los síntomas que vemos son los nuestros. Sí. O si estamos viendo Saber Vivir de televisión y nos cuentan una enfermedad, pues el oyente, el espectador se identifica. Somatizamos, eso, ¿no? Me ha pasado a mí, lo somatizo. Mira, hay una cosa muy curiosa que se llama el efecto nocebo. Y el efecto nocebo es que cuando pienso que voy a tener un síntoma, finalmente lo termino padeciendo. ¿Ah, sí? Me duele la mano. Y entonces me comienzo a mirar la mano y comienzo a sentir el dolor. ¿Cómo puede ser? Sí. Pues sucede. La mente es tan misteriosa y sabemos que con su foco pues lo podemos utilizar en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio. Es curioso en cualquier caso. ¿Se sienten incomprendidos los hipocondríacos? Sí, mucho, porque como decíamos antes, el sistema sanitario generalmente, excepto que encuentres a un médico de familia con cierta sensibilidad, te expulsa, y te expulsa de una manera que, aunque no lo intentan hacer en contra del paciente, pero sí que se hartan, sí que están cansados y que les dicen no venga más porque a usted no le pasa nada. O sea, que se puede decir que están deseando que alguien se cruce en su camino y que les detecte lo que tienen. Exacto. Entonces están incomprendidos y necesitan una atención que es una atención terapéutica, y luego tienen que tolerar que ir a un psicólogo, el seguir sus prescripciones, el acudir a terapia, y el que le diga su enfermedad tiene que ver con que usted piensa que está enfermo, más que con que haya una enfermedad en sí, pues que se la vayamos a encontrar en unas pruebas. Nos quedan apenas 3 minutos, pero me gustaría saber cómo es el tratamiento en la terapia. Sergio. Mira, lo más interesante es que ellos acuden, comienzan a hablar y vamos a ver cuáles son las causas y los motivos, a partir de qué se ha desarrollado. Usted estuvo en el hospital, o como nos contaba antes la oyente, a partir de que tiene a su hija. Bueno, pues todo esto tiene que ver con los símbolos de esa persona, y a partir de ahí podemos ir viendo cuáles han sido las causas e ir poniendo nuevas frases, e ir poniendo nuevos pensamientos frente a esto. En ocasiones, si es miedo a la muerte, pues tenemos que enfrentarnos a la muerte. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Soy religioso? ¿No lo soy? ¿Qué pienso de que mi vida sea finita y acabe en este momento? ¿He superado a mis padres en años a la hora de vivir, a la hora de morir? Es decir, que está muchas veces relacionado con mi posicionamiento frente a la muerte y mi posicionamiento frente a la enfermedad, y se tiene que hablar de eso en un espacio adecuado para poder asociar libremente y a partir de ahí ver qué ideas tienen que quedar interiorizadas en mí. Y creo que tienes algún ejemplo, un caso práctico, ¿no?, que te ha ocurrido. Sí, había un caso, vamos a llamarle Rodolfo, que es un nombre ficticio, en el cual cada vez que tenía un flirteo, pues pensaba que iba a ser contagiado de una enfermedad venérea. Entonces cada día
pensaba además como si fuese una realidad que tenía un tipo de enfermedad. Después de comenzar el tratamiento, pues tenía que ver con una aceptación de su sexualidad, con una aceptación de su forma de pensar, de su forma de sentir, y bueno, pues él pensaba que su sexualidad era pecaminosa o que no estaba de acuerdo con ella, y bueno, en esa discordancia, pues lo que sucedía es que la hipocondría, de alguna forma, el síntoma le envolvía, le protegía frente a lo que él pensaba. Había una disputa en él mismo, ¿no? Entonces, a partir de que él se comienza a encontrar a gusto consigo mismo, pues su hipocondría va remitiendo. Sergio García, muy interesante, nuestro querido psicólogo clínico aquí en El Canto del Grillo, con todo lo que nos ha contado en torno a la hipocondría. Ha sido un placer, como siempre, y te esperamos dentro de 15 días. Claro que sí, aquí estaré. Gracias, Sergio. Un abrazo. Adiós. El Canto del Grillo.